y hay ganglios regionales cercanos al lugar del tumor aumentados de tamaño, eso es signo de buen pronóstico y esos tumores tienden a ser menos agresivos, responden mejor al tratamiento y esto quiere decir que la respuesta inmune contra los tumores inhibe su crecimiento tumoral, el crecimiento tumoral. En animales se han hecho varios experimentos desde hace muchos años. Existen los famosos ratones singénicos. Un ratón singénico es el que es genéticamente idéntico a otro, como dos hermanos gemelos idénticos, pero muchos ratoncitos se pueden generar de ese tipo y son camadas enteras de ratones exactamente idénticos. En un ratoncito de estos se puede hacer un tumor y esos tumores se pueden tratar de trasplantar al ratón singénico, pues son tejidos supuestamente idénticos, porque son genéticamente idénticos. Entre dos hermanos genéticos y dos gemelos idénticos se puede hacer trasplante de médula ósea sin problema. Pero cuando se hace trasplantes de tumores entre ratones singénicos, usualmente estos ratoncitos que no tienen el tumor, si reciben un trasplante del tumor de un hermano exactamente idéntico, los rechazan. Eso quiere decir que esos tumores son inmunogénicos. Si estos ratoncitos a los que se les trasplantan tumores han sido previamente tratados con células tumorales inactivadas o desnaturalizadas, el rechazo es mucho más fuerte. Quiere decir que probablemente hay una memoria inmunológica. Y si de estos ratones que se trataron con tumores y o fueron tratados con células tumorales inactivadas, que transfieren linfocitos a otros ratones o a los ratones con tumores, estos ratones pueden rechazar el tumor. Y eso quiere decir que la respuesta inmune existe, que se reconocen los tumores como antigénicamente diferentes, que hay memoria inmunológica y que esa respuesta está mediada por linfocitos. Esas son características propias de una respuesta inmune específica contra antígenos extraños. Es muy claro que los individuos con inmunodeficiencia, con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, tienen una mayor incidencia de tumores. En estos pacientes con SIDA se encuentra un tumor que se llama el sarcoma de Kaposi. Se pueden encontrar más linfomas en las personas normales y las mujeres con SIDA pueden desarrollar cáncer de cuello uterino con mayor frecuencia que las mujeres no infectadas por el VIH. Esto habla de la importancia del sistema inmunitario en el control del desarrollo de tumores. Y finalmente, se ha encontrado que si uno utiliza algunas moléculas que son asociadas a la regulación negativa de la actividad de los linfocitos T, estas moléculas ustedes ya las vieron, pero las vamos a recordar. Si estas moléculas se bloquean, los linfocitos T pueden reactivar su capacidad antitumoral. Bueno, ¿cómo es entonces probablemente la respuesta inmune contra los tumores? Los cánceres se desarrollan en individuos inmunocompetentes en algunos casos, con mayor frecuencia en personas con inmunodeficiencia, por ejemplo, en pacientes con SIDA, pero hay personas inmunocompetentes que desarrollan tumores. La gran mayoría de los tumores los vemos en estas personas. Entonces, esto quiere decir que la inmunidad que ya vimos muy probablemente existe y funciona contra los tumores, en este caso fue incapaz de prevenir el crecimiento del tumor. ¿Por qué sucede eso? Hay muchos conocimientos ahora al respecto. Simplemente puede ser
que los tumores crecen tan rápido que el sistema inmune es superado por el crecimiento del tumor y no alcanza a controlar el crecimiento de estas células tumorales. Después, como consecuencia de ese crecimiento rápido y exagerado, vienen otras características del sistema inmune. Los tumores van adquiriendo capacidad para evadir la respuesta inmune. Y hay muchos mecanismos por los cuales estas células tumorales pueden evadir la respuesta inmune. Lo que se acepta ahora es que personas comunes, normales, que desarrollan tumores por varias de las causas que permiten que el tumor no pueda ser controlado por el sistema inmune, llegan a tener un estado de tolerancia contra los antígenos tumorales, que normalmente son sustancias inmunogénicas que permiten que el sistema inmune rechace los tumores. Pero por varias razones, en algunos casos, el sistema inmune se vuelve tolerante contra los antígenos tumorales. Con base en estas ideas generales, entonces, hay objetivos de la inmunología de tumores grandes. Primero, si hay antígenos tumorales, hay que definirlos, ver exactamente qué tipo de antígenos son los antígenos tumorales. Si se conoce la naturaleza de la respuesta inmune antitumoral, es posible determinar cuáles son los mecanismos de evasión. Y si se conocen los mecanismos de evasión, pudiera ser posible revertirlos. Y con esto en general se pueden desarrollar estrategias para revertir el estado de tolerancia o inducir una respuesta inmune mejorada contra los tumores. Esas son las generalidades. Entonces ahora vamos a ir desglosando esos conceptos con un poco más de detalle. Entonces, primero vamos a tratar de definir qué son los antígenos tumorales. Los tumores malignos expresan diferentes tipos de moléculas que pueden ser consideradas como antígenos extraños. A pesar de que provienen de células propias, estas células propias ya están transformadas y pueden ser consideradas inmunogénicas, pueden ser consideradas portadoras de antígenos extraños, como si estuvieran infectadas. Lo primero entonces son los llamados neoantígenos. ¿Qué son los neoantígenos? Son epítopes o segmentos de una molécula normal que tienen mutaciones. Entonces, estos neoantígenos están generados por mutaciones que se dan en genes. Y cualquier gen puede ser mutado. Esas son mutaciones que se dan aleatoriamente en distintos tipos de genes. Eso es muy bueno porque la variedad antigénica de los tumores en general es muy grande. Hay algunos genes que pueden ser mutados y esos genes que son mutados usualmente se comportan como genes que inducen el desarrollo tumoral. Son genes que usualmente se consideran genes supresores de tumores. Cuando esos genes supresores de tumores han mutado, pues dejan de funcionar como supresores de tumores y dejan de hacer su función. O hay genes que se denominan oncogenes, genes que al ser mutados inducen la transformación de la célula. Genes supresores de tumores están regulando el crecimiento celular e inhiben la aparición de tumores. Oncogenes, al ser activados, inducen la aparición de tumores. Esos genes pueden ser mutados también. Como quiera que sea, generan mutaciones con cambios en los aminoácidos que se van a comportar como nuevos antígenos. Las proteínas normales también pudieran
comportarse como antigénicas en algunos casos. Por ejemplo, ciertas proteínas se expresan solamente en algunos sitios del organismo que son protegidos de la respuesta inmune. Se llaman sitios protegidos. Y esos sitios son los testículos y el globo ocular. Algunos tumores pueden expresar genes que se expresan únicamente en los testículos. Como esos sitios son protegidos del sistema inmune, al ser expresados en otras células, pues funcionan como antígenos. Otros genes se expresan solamente en el desarrollo embrionario, en estadios muy tempranos, cuando el sistema inmune aún no ha madurado, cuando aún no se ha inducido la tolerancia contra las sustancias propias, pero después dejan de expresarse. Esos genes, si se expresan en un individuo adulto, van a generar proteínas que no han sido vistas por el sistema inmune del adulto y van a comportarse como sustancias extrañas, pero son genes propios. Y cuando hay mutaciones en los promotores de algunos genes o cambios como la desmetilación de los promotores, ciertos genes se pueden expresar exageradamente y producir un exceso de una proteína propia que puede ser también reconocida como extraña. Finalmente, muchos tumores están asociados a infecciones virales y estos tumores asociados a infecciones virales pues tienen los antígenos de las proteínas virales. Esos son más o menos los tipos posibles de antígenos tumorales. Entonces ya hablamos, lo primero son los neoantígenos generados por mutaciones que se dan al azar en cualquier gen. Usualmente esas mutaciones no generan en sí mismas transformación tumoral, pero van a aparecer en las células tumorales como estructuras moleculares, secuencias de aminoácidos que no han estado presentes en células normales y van a ser reconocidos como sustancias antigénicas. Esos son los famosos neoantígenos. Pero un péptido que tiene una secuencia distinta no siempre es antigénico. Para que un péptido sea antigénico, tiene que poderse unir al MHC de las células del individuo. Y esos péptidos, para unirse al MHC de las células del individuo, tienen que tener ciertos aminoácidos. Entonces, los péptidos que se comportan como neoantígenos, además de tener las mutaciones, tienen que tener la capacidad de unirse al MHC propio. Estos péptidos no están presentes en las células normales, por lo tanto no hay tolerancia y son lo que nuestro sistema inmune normal, la respuesta antitumoral normal, reconoce y sirve para eliminar células tumorales. Y existen evidencias. A mayor número de mutaciones que se puedan encontrar en un tumor, y mayor va a ser la fuerza de la respuesta inmune antitumoral. Y a mayor número de mutaciones que encontremos en una célula tumoral, más eficaz es la inmunoterapia. Eso ya está comprobado. Entonces, estos neoantígenos son mutaciones que se dan en el DNA propio, generan péptidos con secuencias de aminoácidos que no estaban presentes antes, y si esos péptidos se pueden unir al MHC propio, van a generar un nuevo antígeno. Y para este nuevo antígeno puede haber un linfocito T citotóxico específico en la circulación. Es como si fuera un antígeno viral o microbiano. Como les mencioné, las mutaciones pueden darse en genes que suprimen o actúan como impulsores de la transformación tumoral, que son los oncogenes y los genes supresores de tumores, y esas mutaciones se asocian a la transformación tumoral. Las anteriores no se asocian a la transformación tumoral,
se dan porque los tumores mutan muchísimo. A estas mutaciones se les llama mutaciones pasajeras. A las mutaciones que se dan en genes que inducen la transformación tumoral las llamamos mutaciones conductoras, mutaciones que conducen la transformación de las células a células tumorales. Y se pueden dar por sustitución de aminoácidos, por selecciones en los cromosomas, por translocaciones, y ustedes pueden hacer citología. Y cuando hagan la citología, si tienen la oportunidad de trabajar en ese cambio, pues pueden identificar los cromosomas con las alteraciones que algunas veces son clásicas y son de diagnóstico para distintos tipos de tumores. Entonces pueden ser la mutación de la translocación 3, un segmento del cromosoma 3 se mueve dentro del mismo cromosoma 3 y eso puede ser característico, por ejemplo, de un cáncer de tiroides. Sin embargo, el otro tipo de antígenos o de comportamiento antigénico son las proteínas propias normales sobreexpresadas por cambios en la metilación de los promotores. Si los promotores están metilados, los genes no se expresan y no todas las células expresan todos los genes. Algunas células expresan genes propios de esas células, de esos tejidos, pero si hay mutaciones que se asocian a desmetilación de los promotores, un gen puede expresarse exageradamente en una célula y eso puede ser reconocido como una sustancia antigénica por los linfocitos propios, porque hay muchas moléculas MHC con péptido propio que son capaces de ser activadoras de los linfocitos T propios. Un caso es una molécula llamada ER2, el receptor de estrógenos de las células de la glándula mamaria. Cuando este receptor de estrógenos se expresa demasiado, pues esto sirve para que la célula sea activada por los estrógenos y se induzca una proliferación exagerada. Y esto induce transformación tumoral. Y al mismo tiempo, si se expresa demasiado esta molécula de receptor de estrógenos, pues normalmente el sistema inmune rechazaría esas células. Pero si por alguna razón estas células que sobreexpresan el receptor de estrógeno escapan al sistema inmune, ya se da la transformación tumoral. Pero este es un posible antígeno tumoral y blanco de la inmunoterapia y de hecho se usa anticuerpos contra el receptor de estrógenos para el tratamiento del cáncer de mama. Entonces los procesos que regulan eso son la metilación de los promotores, pero a veces como consecuencia de las transformaciones de los cromosomas, translocaciones y de elecciones, etcétera, distintos cambios en los cromosomas, los genes se pueden replicar y entonces puede haber amplificación de genes. Muchas copias de un solo gen se pueden generar en una célula y eso puede dar también lugar a la sobreexpresión de proteínas que pueden ser consideradas antígenos tumorales. Si hay amplificación de genes, la proteína se sobreexpresa, puede haber linfocitos que reconocen ese exceso de MHC propio y péptido propio y matar esas células. Sin embargo, el tumor puede evadir esos mecanismos. Entonces, proteínas normales pueden provocar respuestas inmunes si la sobreexpresión es exagerada. Y lo otro que les mencioné, proteínas normales que se expresan aberrantemente, se expresan en sitios que no corresponden. Por ejemplo, antígenos de proteínas que se expresan solamente en los testículos o genes que codifican para proteínas que solamente se expresan en estadios del desarrollo embrionario muy temprano, que si se expresan en individuos adultos, entonces son reconocidas como extrañas.
Finalmente, el virus de los papilomas humanos puede replicarse por muchos meses o años dentro de las células del cuello uterino. Normalmente nuestro sistema inmune reconoce las células infectadas por el VPH, porque estas células van a expresar antígenos virales en su superficie. Se van a activar linfocitos T y van a ser eliminadas esas células infectadas. Normalmente la infección por VPH se cura espontáneamente en un periodo de unos pocos meses a unos 2 años. Por ejemplo, en nuestro medio, a la edad de vida sexual activa, por ejemplo, ustedes, el 60% ya han sido infectados por VPH. Y la mayor parte de estas infecciones son curadas espontáneamente. En algunos casos, por razones que todavía no se conocen bien, estos virus pueden permanecer por largos periodos de tiempo y hacer que las células se transformen. Estos tumores del cáncer de cuello uterino son positivos para antígenos del VPH. El virus de Epstein-Barr es un virus de la familia de los herpes, el virus de los herpes tipo 4, y infecta los linfocitos y puede dar lugar al linfoma de Burkitt. El virus del sarcoma de Kaposi es un herpes virus, el virus herpes tipo 8, y en las personas con SIDA causa el sarcoma de Kaposi. Y el virus de la hepatitis B, pues infecta los hepatocitos, y si no hay eliminación rápida de las células infectadas por el sistema inmune, puede causar el cáncer de hígado. Estas son formas de cánceres con antígenos virales y son blancos muy apropiados para la inmunoterapia. Bueno, esos son los tipos de antígenos que pudiéramos considerar en los tumores y que pudieran ser utilizados para una terapia inmunológica contra los tumores. ¿Y cómo hacer esa terapia inmunológica? Pues primero potenciando la respuesta inmune contra esos antígenos y segundo tratando de desbloquear los mecanismos de tolerancia que han desarrollado los tumores en el sistema inmune de la persona que tiene un tumor. Antes de ver esos posibles tipos de tratamiento, deberíamos recordar algunos conceptos que ya ustedes vieron en el curso de inmunología. Recordemos, por ejemplo, que si aquí tenemos un linfocito T y acá una célula presentadora de antígeno, por ejemplo, una célula dendrítica, la célula presentadora de antígeno va a expresar antígenos en una molécula del MHC, en este caso, la molécula MHC clase 2. Normalmente estas células van a expresar péptidos propios y no va a haber reconocimiento antigénico por parte de los linfocitos T, o si lo hay, esta interacción es muy débil y no se va a activar en el linfocito. Entonces las células normales, las células presentadoras de antígenos expresan MHC propio y péptidos propios si no hay infección y si no hay tumor. Cuando las células presentadoras de antígeno reconocen antígenos, estas células son estimuladas por los PAMs y eso hace que las células presentadoras de antígeno expresen moléculas coestimulatorias. Una de ellas es la molécula B7, la cual tiene un ligando en el linfocito T y ese ligando es la molécula CD28. El péptido antigénico MHC y receptor específico para ese antígeno
El antígeno es el MHC propio más el péptido. Si hay un TCR específico y esta célula reconoció un antígeno que tiene PAMS, va a expresar B7. Y B7 se va a unir a CD28 en el linfocito T y el linfocito T se activa solamente si hay este contexto, MHC propio, péptido extraño, linfocito T con su receptor específico, activación de la célula presentadora de antígeno, expresión de moléculas coestimulatorias, B7 en este caso, y coactivación con la molécula CD28 en el linfocito T. Esto induce activación del linfocito T. Si falta B7 y CD28 y hay presentación de un antígeno, lo que se da es tolerancia. Si este proceso se da por unos 4 días, el linfocito T empieza a expresar CTLA4 y esta molécula CTLA4 también se une a B7 y B7 tiene más afinidad por CTLA4 que por CD28. CD28 induce una señal estimulatoria que activa el linfocito T, pero CTLA4 tiene un dominio que induce una señal inhibitoria de la activación de los linfocitos. Entonces el linfocito, después de 4 días de ser activado, se dice que llega a estar exhausto. Y esta interacción B7, CTLA4 más presentación antigénica, en vez de activar el linfocito, lo vuelve anérgico o lo puede hacer morir por apoptosis. Resulta que si hay un antígeno que estimula permanentemente y no puede ser eliminado, muchos linfocitos T empiezan a expresar CTLA4 y no es tiempo de expresar CTLA4 porque el antígeno no ha sido eliminado. Entonces generan clonas y camadas de linfocitos T específicos contra el antígeno, pero que expresan CTLA4 y son tolerantes. Ese es un mecanismo por el cual los tumores pueden escapar a la respuesta inmune. Inducen tolerancia por expresión de moléculas que se asocian a la inducción de tolerancia en el linfocito T. CTLA4 es la más clásica, pero hay otra que se llama PD1 y las células presentadoras de antígeno pueden expresar el ligando para PD1. Esto es normal en la presentación antigénica y en la respuesta inmune contra antígenos microbianos, porque hay que finalmente regular negativamente esas respuestas inmunológicas. Ahora, recordemos... Qué pena. Sí. ¿Será que puede volver a explicarlo el CTL4, que es que no entendí bien? Sí. MHC, péptido antigénico, TCR, presentación antigénica si el péptido es extraño. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Sí. Ahora, si hay péptido extraño, MHC, TCR específico y no hay coestimulación, esta célula no se va a estimular o se puede volver anérgica. Si la célula presentadora de antígeno reconoce los antígenos y los antígenos tienen PAM, se va a expresar B7 y B7 se va a unir a CD28 y CD28 tiene un dominio activador. TCR y CD28 van a activar el linfocito T. Cuando la célula T es estimulada por más de 4 días en estas condiciones, empieza a expresar una molécula que se llama CTLA4, que es semejante a CD28. Se une a B7 y se une con mayor afinidad que CD28 a B7. Esto se da después de que el linfocito ha sido activado crónicamente. Cuando se expresa CTLA4, debido a que B7 tiene más afinidad por CTLA4 que por CD28, se empieza a introducir una señal por CTLA4 y esta señal, en vez de ser activadora, induce inhibición de la activación de los linfocitos, inclusive los puede inducir a apoptosis.
y estas células T ya se vuelven tolerantes o anérgicas o exhaustas. Eso es un mecanismo normal de control de una respuesta inmune. Sin embargo, si hay una infección crónica y no se logra eliminar el antígeno, esto no se debería dar, porque impediría que los linfocitos T sigan luchando contra las células infectadas. Pero esto se da en las infecciones crónicas, y entonces finalmente el sistema inmune queda exhausto completamente y la infección continúa. Esto pasa también con los tumores. Si el tumor no es eliminado por el linfocito T citotóxico inmediatamente o rápidamente, va a haber expresión de CTLA4 en los linfocitos T específicos del tumor. Y estos tumores entonces van a mantener linfocitos T tolerantes. Vamos a ver enseguida cómo se puede manipular esto. ¿Quedó claro ya? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, entonces recordemos que el TCR, receptor de antígenos linfocitos T, reconoce los péptidos extraños que tienen la capacidad de unirse al MHC propio. Pero no todo péptido se puede unir, tiene que tener ciertos aminoácidos en posiciones específicas para que se pueda unir. Y el TCR no reconoce en cualquier molécula MHC, solamente reconoce en las MHC propias, porque en el timo, las células T que reconocen los segmentos propios del MHC son seleccionadas. Las que no tienen esta capacidad de reconocimiento no salen. Entonces el TCR reconoce el péptido extraño más el MHC propio. Así es como se hace el reconocimiento antigénico. Normalmente nuestras células están presentando MHC con péptidos propios, los cuales no son inmunogénicos porque no tienen un complemento muy exacto con el TCR. Sin embargo, si hay una mutación en los péptidos propios, esto se puede completar y el reconocimiento de este péptido propio mutado pudiera reconocerse como un péptido extraño de un microorganismo. Esto es una limitación para hacer terapia inmunológica. Vamos a ver por qué. Recordemos que las moléculas MHC son de dos tipos, clase 1 y clase 2. Para que haya expresión de antígenos en el MHC clase 1, los péptidos tienen que sintetizarse en el citoplasma. Y ahí son clivados, cortados por los proteosomas, van al retículo y ahí se montan las moléculas MHC clase 1 y salen luego a la superficie. Usualmente la célula expresa MHC clase 1, péptido propio, y el linfocito T citotóxico no reconoce eso como extraño, no se activa. Nuestras células pueden expresar moléculas MHC clase 2. ¿Cuáles células? Célula dendrítica, linfocito B y macrófagos. Son células presentadoras de antígenos. ¿De dónde provienen los antígenos para las moléculas MHC clase 2? De la fagocitosis o la endocitosis de proteínas exógenas, que pueden ser propias o extrañas. Si son propias, MHC clase 2, péptido propio, no hay activación. Si son extrañas, probablemente un nuevo antígeno, MHC propio, péptido antigénico, algún linfocito T puede ser específico para esta combinación. MHC clase 2, péptido exógeno, linfocito T citotóxico. MHC clase 1, péptidos endógenos, síntesis endógena en el citoplasma. MHC clase 1, linfocito T CD8, citotóxico. Esas son generalidades de la respuesta inmune. Pero hay otro mecanismo de presentación antigénica que se llama la presentación cruzada. Las células dendríticas no necesitan sintetizar los péptidos en su citoplasma para expresarlos en el MHC clase 1. Ellas
pueden expresar péptidos MHC. En el MHC clase 1 de origen exógeno. Células infectadas por virus pueden ser endocitadas o moléculas provenientes de los virus pueden ser endocitadas dentro del endosoma o fagosoma. Parte de los péptidos se expresan en el MHC clase 2 y algunos son liberados al citoplasma y se expresan en el MHC clase 1. La célula dendrítica es capaz de expresar antígenos exógenos en el MHC clase 1. Todas nuestras células normales distintas a la célula dendrítica expresan antígenos endógenos en el MHC clase 1, pero no antígenos exógenos. Solamente las células dendríticas lo pueden hacer. Eso se llama la reacción cruzada y explica por qué una célula dendrítica que no está infectada puede activar linfocitos de CD8. Esos son conceptos básicos de respuesta inmune. Ustedes probablemente ya los vieron, los acabamos de recordar y vamos a hacer un pequeño break para continuar con lo que queda faltando, que es la inmunoterapia. ¿Profe? Sí, cuénteme. ¿Puede repetir la diapositiva anterior, por favor? ¿La qué? Esa, ¿puede repetirlo, por favor? La explicación. ¿La explicación acerca de qué? De esa diapositiva de presentación cruzada. Ya, de la presentación cruzada. Bueno, repito. Presentación antigénica normal. Todas las células, excepto glóbulos rojos, expresan MHC clase 1. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? Toda célula puede ser infectada por virus. Y las células propias, distintas a las células presentadoras de antígeno, pueden expresar antígenos virales en el MHC clase 1, que son reconocidos por los linfocitos T citotóxicos, CD8. Para que estos antígenos sean presentados en el MHC clase 1, las proteínas con los péptidos antigénicos tienen que sintetizarse en el citoplasma. Ahí esas proteínas son degradadas por los proteosomas y los péptidos son enviados al retículo. Entonces se requiere síntesis endógena en el citoplasma. Esto se da, por ejemplo, si hay una infección viral. Los virus se van a replicar en el citoplasma, ahí producen sus proteínas. Parte de las proteínas sirven para hacer los virus y otras son degradadas y van a servir como antígenos. ¿Para qué? Para que cualquier célula infectada pueda ser reconocida por el linfocito T citotóxico. Este linfocito ya tiene que haber sido activado previamente por la célula dendrítica. Usualmente las células presentadoras de antígeno expresan MHC clase 2. Esas células son célula dendrítica, macrófago y linfocito B. Son células presentadoras de antígeno. ¿Qué antígenos presentan? Antígenos exógenos. Por fagocitosis o endocitosis procesan péptidos exógenos, sacan pequeños segmentos peptídicos que se montan en el MHC clase 2 y estos segmentos peptídicos son de proteínas extrañas, pues vamos a tener un complejo MHC clase 2 péptido extraño que sale a la superficie y puede ser reconocido por un linfocito T CD4. Eso es lo clásico. Como este linfocito T CD8 es preactivado por una célula dendrítica para que después pueda reconocer MHC clase 1 y péptido extraño en cualquier célula infectada. La célula dendrítica es capaz de presentar péptidos en el MHC clase 1 sin que hayan sido sintetizados en el citoplasma, sino péptidos que han sido endocitados por la célula dendrítica. La célula dendrítica puede endocitar segmentos
de proteínas o células muertas y procesarlas en su fagosoma o en el endosoma. Parte de este proceso sirve para sacar péptidos que se montan en el MHC clase 2, como es lo clásico. Pero solamente la célula dendrítica puede usar péptidos o proteínas del endosoma que han sido fagocitadas para liberarlas al citoplasma. Y cuando estas proteínas llegan al citoplasma, entonces van a ser procesadas como si fueran proteínas que han sido sintetizadas endógenamente, pero no son sintetizadas endógenamente, salieron del fagosoma al citoplasma. Y aquí los proteosomas las degradan, las montan en el MHC clase 1 y activan linfocitos TCD8. Este linfocito ya preactivado por la célula dendrítica viaja a los sitios de la infección y reconoce nuevamente MHC clase 1 péptido extraño. Se presensibilizó acá por la célula dendrítica. Eso es la reacción cruzada, porque la célula dendrítica presenta MHC clase 1 y 2 y activa linfocitos TCD4 y CD8 al mismo tiempo. Por eso se llama presentación cruzada. Bueno, vamos a descansar 5 minuticos y enseguida continuamos.
Hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a continuar. Profe, profe, si Diga. algo me quedó claro, usted había dicho que en los CD4 se sintetizaba el péptido, pero en los CD8 no. Perdón, ¿cómo es? ¿Qué está hablando sobre síntesis, sintetizar algo en la célula, pero no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la MHC clase 1 y la MHC clase 2? Clase 1 se expresa en todas las células del organismo, en todas menos en los glóbulos rojos. Y usualmente se cree pues que sirve para que las células que están infectadas por virus expresen los péptidos virales en el MHC clase 1 y sean reconocidas por los linfocitos T citotóxicos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Listo. Clase 2 solamente se expresa normalmente en célula dendrítica, macrófago y linfocito B, que son capaces de endocitar o fagocitar sustancias extrañas. Estas proteínas extrañas endocitadas exógenas que no se producen dentro de la célula son procesadas en el endosoma. Y de ahí pequeños péptidos se van a montar en el MHC clase 2 y van a salir a la superficie solamente de estas células, célula dendrítica, macrófago y linfocito B, porque estas son las células que activan linfocitos TCD4, los T ayudadores. Entonces, los linfocitos T, CD8, para que puedan reconocer este MHC clase 1 con el péptido antigénico usualmente de origen viral en cualquier célula del organismo, tienen que estar preactivados. Para que estén preactivados, alguien los tiene que preactivar y la preactivadora es la célula dendrítica. Pero la célula dendrítica no siempre o casi nunca está infectada por virus. Ella puede fagocitar o endocitar péptidos de células infectadas por virus o células infectadas por virus y procesar en el endosoma. De aquí, estos péptidos normalmente irían al MHC clase 2 para CD4, pero la célula dendrítica tiene la capacidad de sacar proteínas del endosoma al citoplasma. Y al estar estas proteínas en el citoplasma, sería como si estuvieran siendo sintetizadas por la célula, pero no están siendo sintetizadas por la célula. Salieron del endosoma al citoplasma. En el citoplasma, estas proteínas son clivadas, cortadas por el proteosoma y montadas en el MHC clase 1, pero no de una célula cualquiera, sino de la célula dendrítica. Entonces, la célula dendrítica activa linfocitos TCD8 en el MHC clase 2, TCD4 en el MHC clase 2 y TCD8 en el MHC clase 1. ¿Cómo lo hace? Porque tiene esta capacidad, la única célula que puede hacer eso. Y usualmente esa presentación se hace al mismo tiempo que está activando CD4, está activando CD8 con péptidos provenientes de la misma proteína antigénica. Esas infecciones virales, pero los tumores se comportan muy, muy parecido a como si fueran células infectadas por virus. Bueno, entonces vamos a ver esto ya en la práctica, cómo se utiliza y para qué ha servido. Los mecanismos de respuesta inmune
de rechazo contra los tumores, entonces fundamentalmente son muy semejantes a lo que se ve en las infecciones virales. La respuesta fundamental entonces es linfocitos T citotóxicos. Y estas células T citotóxicas van a reconocer cualquier tipo de célula tumoral porque va a expresar sobre su superficie péptidos de sus proteínas endógenas, pero algunas de ellas están mutadas. Muchas están mutadas porque hay muchas mutaciones. Y esos nuevos péptidos pues van a ser reconocidos en el MHC clase 1 propio con sus mutaciones como si fueran sustancias antigénicas. Y al ser presentados en la superficie, un linfocito T citotóxico los puede reconocer y así eliminamos los tumores. Pero como lo mencionamos, en la célula dendrítica se tiene que preactivar el linfocito T citotóxico, aunque sea contra antígenos tumorales. Eso lo hacen las células dendríticas, que también pueden endocitar células tumorales o péptidos provenientes de proteínas de células tumorales. Y ahí se preactivan linfocitos T citotóxicos contra los antígenos tumorales. Para que estos citotóxicos funcionen muy bien, se necesita la ayuda de los TSD4. Si no hay TSD4, los citotóxicos no funcionan bien. Y estos TSD4 tienen que ser productores de interferón gamma, que es el principal activador de los T citotóxicos. Son CD4 tipo 1. A veces los virus bloquean la expresión de MHC clase 1. Y entonces, si no hay MHC clase 1, las células infectadas por virus pudieran escapar. Algunos tumores pueden perder la expresión de MHC clase 1 porque la expresión del MHC clase 1 requiere de muchísimas moléculas que ayudan a que se conforme la molécula MHC clase 1 y a que se monten los péptidos. Ustedes probablemente ya lo vieron. Como la célula tumoral muta mucho, en algunos casos pudieran mutarse estas proteínas y no haber expresión de MHC clase 1 y entonces esas células tumorales pudieran ya ser no reconocidas por linfocitos T citotóxicos. Tenemos las células NK que son capaces de reconocer células que tienen daño en su interior y uno de los daños que reconocen las células NK es cuando no hay reparación del DNA y las células tumorales expresan moléculas en su superficie que indican ese daño celular. Entonces las células NK son muy importantes también contra los tumores. Los macrófagos también pueden reconocer y los anticuerpos se observan en algunas personas con tumores, pero al parecer no tienen importancia. ¿Cómo evade entonces un tumor la respuesta inmune? Las respuestas inmunitarias ya sabemos que cuando hay tumor es porque el sistema inmune no logró controlar el crecimiento, porque hubo evasión y porque el tumor puede ser resistente a los mecanismos de rechazo. Los tumores utilizan mecanismos muy parecidos a los que utilizan los virus para escaparse de la respuesta inmune. Por ejemplo, pérdida de la molécula MHC clase 1. Ya lo mencionamos, puede suceder que por distintos tipos de mutaciones la molécula MHC clase 1 no salga a la superficie. Normalmente estas moléculas van a expresar los péptidos de los antígenos tumorales y el linfocito T citotóxico va a eliminar las células tumorales porque ya fue preactivado en la célula dendrítica. Pero si no hay expresión del MHC clase 1, entonces vamos a tener que el linfocito T citotóxico ya no puede reconocer estas células. Entonces, ¿cómo funciona? Dentro de los millones de células tumorales y los millones de posibles mutaciones, una o dos células tumorales pierden la expresión de MHC clase 1. Pues esas células
van a tener ventaja porque no van a ser reconocidas por los test citotóxicos y el tumor se va a conformar ahora por células que no expresan MHC clase 1. Ese es un problema muy grave y impide ciertas formas de inmunoterapia. Algunas células pueden perder el antígeno tumoral y entonces cuando ya no aparece el antígeno tumoral, los test citotóxicos ya no funcionan. Y estos test citotóxicos que antes reconocían el péptido antigénico y el MHC propio ya son inservibles y estas células se pueden expandir porque escapan a los test citotóxicos. Finalmente, ya lo mencionamos, cuando hay activación normal, la activación es entre TCR, MHC, clase 1 o clase 2, interacción B7 de la célula presentadora de antígeno y CD28. Esto da activación, pero si la célula T se estimula crónicamente, bien sea TCD4, bien sea TCD8, ya no expresa CD28, sino que expresa más CTLA4. Y este CTLA4 en el linfocito es inhibidor. Todos los tumores finalmente van a persistir, no van a ser erradicados fácilmente y la mayor parte de los tumores inducen linfocitos T, CD8 y CD4 exhaustos, que ya no expresan CD8, sino CTLA4, que es inhibidor. Y hay otras moléculas que tienen la misma función, tienen ligandos en la célula presentadora de antígeno y receptor en el linfocito T. El LICOS es activador y el PD1 es inhibidor, semejante al CTLA4. Algunos tumores expresan el ligando de el PD1, que se llama PDL1, ligando de PD1. Y estos tumores por sí mismos pueden hacer inhibición de la activación de los linfocitos, sin ser células presentadoras de antígeno, solamente por mutaciones que se dan al azar que pueden hacer que esta molécula se exprese. Estas moléculas son propias de las células presentadoras de antígeno. El B7 y el ligando de PD1 pueden ser propias de la molécula de la célula presentadora de antígeno, pero algunos tumores las pueden expresar y entonces ellos mismos inducen tolerancia de los linfocitos T. Esa es una vía de escape al sistema inmune y funciona bastante porque se ha aprovechado para hacer terapia, como vamos a ver enseguida. Además de eso, algunos tumores expresan citoquinas inmunosupresoras y esas citoquinas inmunosupresoras ya las conocemos. ¿Alguien recuerda alguna? Bueno, algunas citoquinas inmunosupresoras son la interleuquina 10 y el factor transformante de crecimiento beta. Esas citoquinas entonces inmunosupresoras pues van a inactivar los linfocitos T, CD8 y CD4 y son a veces expresadas por las células tumorales. Ciertos tumores pueden activar las células dendríticas, pero las pueden activar en un ambiente distinto o desfavorable. ¿Qué sería un ambiente desfavorable? La célula dendrítica, para poder expresar B7 y CD28, para poder expresar B7, esta célula dendrítica necesita un ambiente favorable y ese ambiente favorable, ya lo mencionamos, es que esta célula dendrítica haya reconocido el antígeno y el antígeno tenga PAMPs,
Si el antígeno tiene PAMS, entonces la célula va a expresar B7. Y si hay B7, hay activación. Sin embargo, en algunos casos, la célula dendrítica puede reconocer antígenos y expresarlos con estímulos que en vez de activar la expresión de B7, la inducen a expresar el ligando de PD1. Esos son ambientes en los cuales las células dendríticas normalmente capturan antígenos, los presentan e inducen tolerancia. Eso se da, por ejemplo, contra antígenos de sustancias comunes en el tracto digestivo. La célula no reconoce en presencia de PAMS, reconoce eso más bien con estímulos que hacen que la célula dendrítica no exprese B7, sino ligando de PD1, y entonces esa presentación antigénica, en vez de inducir activación, induce tolerancia. Entonces hay ciertos tumores en los cuales la presentación antigénica y la activación se da en presencia de ambientes que son inmunosupresores. Cuando la célula dendrítica activa linfocitos T ayudadores en esas condiciones, en vez de generar T ayudadores tipo 1, puede generar ayudadores reguladores, que van a producir interleuquina 10 y factor de la sumante de crecimiento beta, que son moléculas que bloquean la activación de linfocitos T citotóxicos y T ayudadores tipo 1. Entonces es un ambiente inmunosupresor. Eso se da también en cierto tipo de tumores. Bueno, todo esto ha servido para desarrollar terapias. Entonces, desde 1863, Bischoff, que es el padre de la histología y de la anatomía, ya describió los infiltrados linfoides en los tumores. Y en 1898 un médico empezó a tratar tumores con toxinas bacterianas. Actualmente, por ejemplo, se utiliza el BCG, la vacuna contra la tuberculosis, un bacilo, el bacilo Calmette-Guerin se llama, y se puede introducir ese bacilo en la vejiga de personas con cáncer con vejiga. Esta BCG es un PAM, activa linfocitos y eso puede curar el cáncer de vejiga. Desde 1957 ya se hablaba de la hipótesis de la vigilancia inmunológica para el desarrollo de tumores. En los años 90 ya se descubrieron los primeros antígenos tumorales y se empezó a hacer experimentos de transferir linfocitos T que se sacaban de los infiltrados de los tumores, se expandían con interleuquina 2, por ejemplo, y en algunos casos esos linfocitos T pudieran reducir o curar a algunos pacientes con tumores. Muy errático, poco consistente, pero se vieron algunos resultados positivos. Luego se empezaron a transferir linfocitos T que se sacaban de los pacientes, se expandían específicamente con citoquinas tipo interferón gamma e interleuquina 2, se volvían a transferir y eran mucho más efectivas y habían resultados a veces positivos, pero no consistentes. En el año 2010 se usaron células dendríticas que se sacaban de los pacientes. Esas células dendríticas se ponían en contacto ex vivo, in vitro, en una plaquita con antígenos de células tumorales y se volvían a introducir a nivel subcutáneo. Y esto funcionaba como una vacuna. La célula dendrítica ya tenía el antígeno, era activada en condiciones que la hacían expresar CD28 y funciona como vacuna. Funciona muy bien en el cáncer de próstata. Sacar las células dendríticas, ponerles antígeno y estimularlas como si estuvieran reconociendo antígenos en presencia de PAM. Se activan, se introducen a nivel subcutáneo y van a activar linfocitos T específicos
es un procedimiento muy eficiente en el tratamiento del cáncer de próstata. Y luego el bloqueo de las moléculas co-inhibidoras, CTLA4 y PD1. Y finalmente, linfocitos T modificados genéticamente, que es lo último que se ha hecho y lo más eficiente. Bueno, entonces los primeros intentos fue sacar linfocitos T de pacientes, bien sea de su circulación o de los infiltrados tumorales, expandirlos in vitro, activarlos con citoquinas y volverlos a introducir en el paciente. Se esperaba que hubiera más linfocitos T antitumorales que estuvieran activados y reconocieran las células tumorales nuevamente y las realizaran. En algunos casos funciona bien, en otros casos no. Es una forma muy general de hacer inmunoterapia. Se llama transferencia adoptiva de células T. Lo que sí ha funcionado bien son anticuerpos monoclonales que van dirigidos contra antígenos de algunas células tumorales. Por ejemplo, leucemias y linfomas de células B. Expresan todos CD20, que es una molécula propia de los linfocitos B. Estos anticuerpos, por distintos mecanismos, lisan los linfocitos B, los normales y los tumorales. Y las personas pues van a quedar sin linfocitos B y sin anticuerpos. Hay ahora gamaglobulinas, se inyectan las gamaglobulinas, los pacientes se protegen de las infecciones con las gamaglobulinas intravenosas y después de unas semanas de suspendida la administración del anticuerpo, reaparecen nuevos linfocitos B normales que regeneran la producción de anticuerpos. En algunos casos específicos, como el de células sanguíneas tumorales, leucemias y linfomas, en las cuales hay marcadores de superficie específicos, por ejemplo CD20, esto funciona muy bien, con mucho éxito. Ahora está ya la transferencia adoptiva de linfocitos T de un paciente. Estos linfocitos T CD8 se extraen del paciente y genéticamente se les transfiere, se hace una modificación genética y se les transfiere un receptor de células T. Ese receptor de células T es específico contra un antígeno, por ejemplo, el CD20 nuevamente. Esos linfocitos T, además de su receptor normal, van a expresar el receptor de células T específico contra CD20. Son linfocitos T, se activan in vitro como si ya fueran células T citotóxicas activadas por células dendríticas y se transfieren. Funciona muy bien, pero es parecido a los anticuerpos, es más eficiente que los anticuerpos. Se necesita tener una molécula de superficie en el tumor y se necesita tener un transgen, que sea un TCR específico para ese antígeno tumoral. Son muy pocos. Además de eso, ese transgen, que es un TCR, pues tiene que ser, además de ser específico para el antígeno, tiene que ser específico para qué más. Los receptores de células T tienen una restricción muy grande. Ellos no solamente reconocen el péptido antigénico, sino que reconocen el MHC propio. Si yo voy a hacer un TCR para transferirlo genéticamente en un linfocito T, tengo que hacer un TCR que sea específico para mi MHC, para el MHC del paciente y para el péptido. Eso se puede hacer, pero es un trabajo extremadamente enorme y esos TCR ya están hechos, ya están construidos genéticamente, pero para muy pocos tipos de antígenos y para personas con MHC específicos. Entonces, eso tiene limitaciones y esas limitaciones pues hacen que esa terapia no sea demasiado amplia, solamente en algunos casos.
Pero hay una modificación que se ha hecho recientemente y es lo que se llaman los receptores de antígeno de células T quiméricos. Receptores de antígeno de células T quiméricos. Chimeric Antigen Receptor. Estos CAR, receptores de antígeno de células T quiméricos, son genes que están ya previamente elaborados, tienen todos los dominios que tiene la cola citoplasmática del TCR. Recuerden que además de tener el TCR, esta cola citoplasmática tiene que tener lo que es el CD3, que es también activador, y tiene que tener los dominios del CD28. Entonces aquí en esta cola de PCR se ponen los dominios de CD3 y se ponen los dominios de CD28, los dominios intracitoplasmáticos. Esta cola funciona como si fuera un TCR acoplado a CD3 y a CD28. Está hecha ya genéticamente, existe ese gen, y acá se une con una región variable y una región variable de la cadena liviana y una región variable de la cadena constante de un anticuerpo. Esto es como si fuera un anticuerpo pegado a una cola citoplasmática que semeja todo lo que requiere una célula T para ser activada, un TCR, un CD3 y un CD28. Este anticuerpo está elaborado contra distintos tipos de antígenos que son comunes en algunos tumores. De nuevo, por ejemplo, puede ser CD20 en los linfocitos B. Y este CAR es un reactivo. Lo tiene uno en un tubito, saca linfocitos T del paciente, los modifica genéticamente y los expande. Y luego se inyectan nuevamente, que en este caso ya llevan un receptor de antígeno específico para un antígeno tumoral. Ahora, como esto no es un TCR, sino un anticuerpo en el extremo terminal, no necesita restricción con MHC. Cualquier molécula sobre la superficie de cualquier tumor que sea reconocida por esta combinación de la región variable liviana y pesada de un anticuerpo específico contra un antígeno, lo va a detectar. Y esto hace que se activen esos linfocitos T, son extremadamente eficientes. Muchos tumores se han curado con este tipo de terapia. Estos CAR existen para varios tipos de antígenos tumorales. Tiene un problema, que estos linfocitos que se introducen después de haber sido modificados genéticamente se van a activar. Como son linfocitos T, producen citoquinas, además de generar la citotoxicidad. Y esas citoquinas pueden generar una tormenta de citoquinas. Y entonces, pues el paciente puede tener problemas y hasta puede morir por una tormenta de citoquinas. ¿Cómo se controla eso? Con anticuerpos contra las citoquinas. Probablemente cada vez vamos a tener más y más CARs contra distintos antígenos tumorales y, por ejemplo, el cáncer de mama se puede tratar cuando hay ciertos antígenos tumorales específicos. No todos los cánceres de mama expresan esos antígenos, otros tipos de tumores como el melanoma y especialmente los tumores sanguíneos, leucemias y linfomas se han tratado eficientemente con esta técnica. Las células CAR-T, linfocitos T transgénicos con un receptor quimérico para antígenos tumorales. No sé si captan el concepto de los CAR. Linfocitos T del paciente. Cualquier linfocito T no necesita ser específico contra ningún antígeno. Se sacan, se modifican genéticamente con un receptor quimérico. El receptor quimérico es como si fuera un anticuerpo monoclonal, pero la mitad es región variable y región constante de las cadenas, región variable de la cadena pesada y región variable de la cadena liviana contra un antígeno específico. Después de la membrana, lo que sigue hacia acá es como si fuera un TCR y es como si tuviera CD3 y CD28.
y eso, cuando hay reconocimiento del antígeno por este pseudoanticuerpo, activa el linfocito T. Se pueden sacar anticuerpos contra distintos antígenos, unirlos a este segmento y hacer muchísimos CAR, y se pueden generar linfocitos T citotóxicos que se expanden in vitro y se transfieren. Es un poquito dispendioso el trabajo, pero se puede hacer en cuestión de 24 a 48 horas en el laboratorio y funcionan muy eficientemente. Ahora, si hay presentación antigénica, linfocito TCD4 o TCD8, activación con la expresión de B7 y CD28 está muy bien. Pero si en vez de CD28 tenemos CTLA4, el linfocito T está siendo, en vez de ser activado, está siendo tolerante. Si hay un anticuerpo que bloquea CTLA4, entonces CD28 nuevamente, que también está presente, pero como B7 tiene más afinidad por CTLA4, no se une a CD28, pero si bloqueamos CTLA4 con anticuerpo, nuevamente el linfocito T va a reconocer el antígeno B7 y CD28 y se va a reactivar. Estas células son tolerantes. Este anticuerpo que bloquea CTLA4, que es una molécula inhibitoria, restablece la posibilidad de la activación con CD28 y esto hace que el linfocito T citotóxico, que ya estaba presente contra el tumor, pero que se había vuelto tolerante por CTLA4, se reactive. Eso se llama el bloqueo de los puntos de control inmunitario. CTLA4 es una molécula de control inmunitario. Cuando el linfocito T está muy activado, tiene que expresar CTLA4 para evitar una tormenta de citoquinas. Infecciones crónicas y tumores vuelven a estos linfocitos T inactivos por este mecanismo. Bloqueando CTLA4 se pueden reactivar los linfocitos T. Ese es el bloqueo de los puntos de chequeo. Muy buenos resultados también, pero no se sabe exactamente por qué solamente 20 a 40% de los tumores responden a este tipo de terapia. Igualmente, PD1. Algunos tumores expresan el ligando para PD1 y PD1 es inhibidor de la estimulación. Anticuerpos contra PD1 restablecen la capacidad de reconocimiento de antígeno por parte del linfocito TCD4 en la célula tumoral y la capacidad citotóxica. Este tipo de terapias también han funcionado muy bien, son sencillas porque son dos anticuerpos monoclonales, uno contra el ligando de PD1 y otro contra CTLA4, y actualmente se puede hacer la terapia combinada, anticuerpos contra el ligando de PD1 o contra PD1 y anticuerpos contra CTLA4. Actualmente esto está aprobado para cualquier tipo de tumor que no haya respondido bien a las terapias convencionales y, como les mencioné, funcionan en más o menos el 20 al 40% de los casos. Finalmente está la posibilidad de hacer vacunas contra los tumores. Eso no ha sido tan fácil. La mayoría de los tumores están induciendo tolerancia por los mecanismos que vimos, y entonces la vacuna implica la posibilidad de romper esa tolerancia. Además de eso, las vacunas serían no preventivas, sino terapéuticas. El problema está en definir los antígenos. Los antígenos, por ejemplo, pues en este caso ya no pueden ser moléculas comunes como CD20, porque esas moléculas son propias y están en células normales. Tienen que ser solamente contra sustancias que
no están presentes en células normales. Se ha hecho unos experimentos muy complicados. ¿En qué consisten? Secuenciar células tumorales, su DNA completo. Y de este DNA se secuencia y se encuentra péptidos mutados. Estos péptidos mutados se sintetizan sintéticamente posibles péptidos inmunogénicos. Esos péptidos inmunogénicos se sintetizan teniendo en cuenta el HLA del paciente para que puedan unirse al HLA propio. Para eso existen programas de computador. Esta secuenciación y la síntesis de los péptidos actualmente es algo sencillo en grandes laboratorios y se pueden usar muchos péptidos antigénicos, son neoantígenos. La ventaja de estas vacunas es que toda célula expresa muchísimos antígenos mutados, muchísimos neoantígenos, y se pueden activar mediante este proceso linfocitos T citotóxicos. ¿Cuál es el problema? La mayoría de las vacunas hasta ahora inducen esos anticuerpos y no linfocitos T citotóxicos. Sin embargo, ya vimos con el COVID la utilización de las vacunas de RNA, y lo que se están haciendo ahora son vacunas de RNA con péptidos mutados específicos de el tumor de cada paciente y la producción de un posible antígeno para la vacunación. No es fácil, tiene muchas limitaciones. Lo que sí se ha podido hacer bien es la utilización de células dendríticas que se sacan del paciente y se ponen en contacto con antígenos tumorales que son comunes para todos los pacientes con cáncer de próstata. Esas proteínas tumorales ya están identificadas. Esas células dendríticas se sacan de los pacientes, se cultivan, se ponen en contacto con esos antígenos, quedan activadas, se llaman células pulsadas. Se inyectan por vía intradérmica y el paciente activa linfocitos T citotóxicos, altos índices de terapia curativa en cáncer de próstata con las vacunas de células dendríticas, así se llaman, vacunas de células dendríticas. Ahora, las vacunas también pudieran ir acompañadas de estas moléculas bloqueadoras de los puntos de control inmunitario y bloquear la resistencia previa que existe en los linfocitos T citotóxicos. Y existen las vacunas profilácticas, que son vacuna contra el VPH, que previene la proliferación permanente del virus de la hepatitis B en el hígado de los pacientes y previene el desarrollo del cáncer hepático. Y la vacuna contra los virus de los papilomas humanos. Bloquea rápidamente la proliferación del VPH en las células del cuello uterino y previene casi en todos los casos de hombres y mujeres vacunados el cáncer por VPH, especialmente las mujeres, el cáncer de cuello uterino. Bueno, eso era todo lo que tenía que contarles sobre la inmunología de tumores. Como les mencioné, es más que todo una especie de motivo para recordar algunos conceptos de inmunología y algo informativo porque son cosas que usualmente no estamos haciendo en nuestro medio. Sin embargo, ustedes, por ejemplo, pueden identificar si una paciente con cáncer de mama tiene HER2, que es una molécula que la pueden encontrar en las biopsias de una persona con cáncer de mama. Y contra esto existen anticuerpos monoclonales que funcionan bastante bien en esos pacientes que expresan ese antígeno tumoral. No todos los cánceres de mama expresan HER2. Bueno, ¿tienen preguntas? Profe, ¿cómo era que funcionaban las vacunas de células dendríticas? Las vacunas de células dendríticas para cáncer de próstata. Entonces, en el cáncer de próstata, casi todos los cánceres de próstata tienen
la sobreexpresión de un oncogeno que no se expresa en células normales. Entonces se sacan células de sangre periférica o se pueden sacar células de sangre periférica se pueden sacar y de ahí se las puede derivar a células dendríticas in vitro. Esas células dendríticas se cultivan con interleuquinas coestimulatorias, con moléculas coestimulatorias, como si estuvieran reconociendo antígenos de microorganismos. Y además de eso se les adiciona el antígeno del cáncer de próstata. Esas células quedan como si hubieran hecho reconocimiento antigénico del antígeno tumoral en condiciones de activación con PAMS. Se inyectan esas células a nivel por vía intradérmica en la lámina propia, perdón, en el tejido celular subcutáneo, que es donde más hay células dendríticas. De ahí ellas viajan al ganglio linfático y van a activar muchísimos linfocitos T específicos contra el antígeno del cáncer de próstata. Funciona muy bien en el cáncer de próstata. Gracias, profe. Bueno, entonces ya terminamos estas dos clases. Mañana vemos autoinmunidad y terminamos esta semana. Profe, una pregunta. ¿Usted me podría explicar rápidamente otra vez lo de que cómo las células tumorales hacían que el microambiente no fuera apto? O sea, ¿qué se refería con con el microambiente? Ya. Entonces, ¿qué es un microambiente no apto para una célula, para una presentación antigénica? Si una célula dendrítica recibe antígeno, lo captura y lo procesa, y esa célula dendrítica recibe el estímulo de citoquinas como por ejemplo interleuquina 10 o factor transformante de crecimiento beta, esa célula dendrítica percibe como si el antígeno proviniera de una sustancia propia o de una sustancia común. Eso sucede, por ejemplo, cuando entran antígenos de alimentos o de bacterias propias en el tracto digestivo. En esas condiciones, las células dendríticas reconocen esos antígenos en presencia de factor transformante de crecimiento beta o interleuquina 10 y presentan esos antígenos a los linfocitos T. Esos linfocitos T, en vez de activarse, se vuelven sus linfocitos T anérgicos o se convierten en linfocitos T reguladores. Y estos linfocitos T reguladores ya no van a producir interleuquinas activadoras, como la interleuquina 17 o el interferón gamma o la interleuquina 6, sino que van a producir interleuquinas inhibidoras como la interleuquina 10 o el factor transformante de crecimiento beta. Esos serían linfocitos T reguladores. ¿Y qué conduce a eso? Simplemente que en el ambiente no hay citoquinas estimuladoras de las células dendríticas. Una célula dendrítica en presencia de interleuquina 12 o interleuquina 4 se puede activar, pero si las interleuquinas que están presentes ahí son inhibidoras o no hay las citoquinas estimuladoras de la célula dendrítica presenta antígeno al linfocito T y lo vuelve tolerante. O lo vuelve regulador si es un linfocito TCD4. Gracias. Bueno. Bueno, entonces, hasta mañana. Dejamos esto ahí. Acá son las 11 de la noche. Hasta mañana, profe. Muchas gracias. Profe, Con gracias. mucho gusto. Chao. Profe. Chao.